Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me les bendiga a todos. Mil bendiciones. Me alegra estar con ustedes aquí una mañana más, compartiendo la palabra de Dios, aprendiendo cada día más del Señor. Gracias a Él que me da este privilegio, esta oportunidad de compartir un devocional más, de hablar de su palabra, que es la que me ha llenado de gozo. Me alegro tenerlos aquí, a cada uno de ustedes. Vamos a estar buscando primeramente para que entendamos que el Señor me ha dado esta palabra y podemos entender aquí cuando el Señor habla en Efesios 2, Efesios 2, 1, 8 y 9. Dice la palabra del Señor así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Querido oyente, nosotros somos salvos por gracia, nosotros somos salvos por fe, porque creemos, porque la palabra de Dios lo dice, que si confesares con tu boca, pues uno es salvo, porque confiesa que verdaderamente Jesucristo murió en la cruz. Pero por encima de eso, la palabra del Señor también dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Nosotros no hacemos gloria para gloriarnos y que digamos que somos salvos por las obras, no, somos salvos por fe, por gracia. Pero esa fe nos tiene que llevar a un cambio, nos tiene que llevar a un arrepentimiento sincero, nos tiene que llevar a una transformación, nos tiene que llevar a ser diferentes a lo que éramos antes. Cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, vivía de una manera desagradable delante de Dios. Cuando yo acepté a Cristo, me llevó a una transformación, me llevó a un cambio, que es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso titulé este devocional: El camino de Dios es justo, porque tenemos que entender algo muy claro, tanto el que conoce de Dios como el que no conoce. Los dos podemos pecar, pero la gracia de Dios nos puede salvar. Y esa gracia, esa misericordia, nos lleva a un arrepentimiento. Nos tiene que llevar a una transformación y mostrar verdaderamente que cuando nosotros creemos por fe, por gracia, nosotros tenemos que ser transformados cada día. Por eso lo voy a llevar a un versículo. Quería leer en primera vez para que entendamos por qué el camino de Dios es justo. Miren lo que dice Ezequiel 18, 21. Miren lo que dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Perdón. No le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahí está hablando de aquel que comete, vive en sus pecados, en sus delitos. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, fallamos, tenemos muchos errores, porque vivimos en nuestros delitos y pecados, estamos condenados a muerte espiritual. Todos tenemos que morir y partir de esta tierra, pero tenemos otra muerte, la muerte segunda, que es la muerte de nuestra alma. O vamos para salvación o vamos para condenación. Por eso el Señor habla ahí muy claro en Ezequiel 18 que el camino de Dios es justo. Pero la misericordia de Dios es tan grande que sabemos que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, resucitar y a través de su sangre poder ser salvos por gracia. Pero tenemos que entender que tiene que llegar un arrepentimiento, que mire lo que dice aquí: si se apartara de sus caminos y hiciera lo recto, no vivirá. Porque esa salvación, esa gracia de Dios, yo acepto a Jesucristo en mi corazón y yo reconozco que Él murió por mis pecados. Ese reconocimiento me tiene que llevar a un arrepentimiento genuino, a llevar a un cambio que verdaderamente demuestro que ya no soy el mismo de antes, que soy diferente. Y que si yo estoy en Cristo, me puedo perder. Si yo estoy en Cristo,
puedo perder esa gracia, ese favor de Dios. Claro que sí, también se puede perder, porque en la misma palabra lo vamos a ver más adelante. Mire lo que dice a continuación: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oí ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Amén. Mire lo bonito, mire el favor, mire la misericordia de Dios tan grande que nos regala el perdón. Y a veces nosotros nos preguntamos, a veces te has preguntado, he escuchado mucha gente que dice, yo creo que Dios no me va a perdonar por lo que yo hice, yo creo que Dios no me va a perdonar por mi maldad, porque fui malo, porque cometí muchos errores, porque no fui una persona correcta, yo creo que no tengo perdón. Pero esta mañana el Señor te está diciendo que sí, si te apartares, si reconocieres y andares en los estatutos que decretó el Señor en su palabra, de ciertamente vivirás, tu vida será transformada cada día para alcanzar ese favor, la misericordia de Dios todos los días, porque eso es lo que quiere el Señor, que nadie se pierda, sino que reconozcamos y vivamos dentro de esa salvación que es por gracia, de esa misericordia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de su Hijo amado Jesucristo. Mire lo que dice Ezequiel 33, que es lo mismo, especificándolo de una manera, y dice así: y tú, cuando yo dijera el justo, Ezequiel 33, 13, cuando yo dijera el justo, de cierto vivirás, y él confía en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Amén. Eso nos lleva a nosotros a comprender algo, como les leí el primer versículo, que decía que y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Mire que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque no habíamos comprendido que Dios sí puede perdonarnos a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios puede perdonarte por tu falla, por muy grande, y por eso aquel que no conoce de Jesús, aquel que no conoce de la palabra de Dios, le es imposible alcanzar ese perdón, ese favor, esa gracia, esa misericordia que Dios tiene en su palabra. Por eso dice, yo no puedo entender una persona siendo tan mala, simplemente aceptó a Cristo en su corazón y parece que ya no se acordara de lo que hizo. No es que no se acuerde, nosotros siempre nos acordamos de lo que hicimos, pero bajo la misericordia y la gracia de Dios, porque yo creo por fe de que Él se llevó toda mi iniquidad a la cruz del Calvario, yo soy salvo por el nombre de Jesucristo amado, por su gracia y su misericordia. ¿Qué me tiene que llevar a eso? A que yo tengo que ser diferente, una transformación. Si usted acepta a Cristo en su corazón, el aceptar a Cristo tiene que llevarlo a una transformación. Por eso lo explica muy claro: devolver, restituir, apartarse de la iniquidad, hacer lo correcto, andar en integridad. Esa es la misericordia de Dios, ese es el favor de Dios. Por eso no es por obra, por gracia, pero la gracia te tiene que llevar a ese arrepentimiento genuino y a esa transformación. Pero sí hay esperanza, querido oyente.
si hay esperanza de que Dios puede perdonarte, porque me perdonó a mí. Él no vino a condenar al mundo, Él vino que el mundo fuera salvo, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Hoy tienes una oportunidad más. Por eso la palabra se dice que mientras que haya vida hay esperanza. Mientras que tú tengas vida tienes esperanza para que seas salvo para la eternidad, para que tu vida en esta tierra no sea la misma. No vivas en depresión, no vivas en aflicciones, en amarguras, para que tengas paz, tengas gozo, paciencia, amor, bondad. Pero solo a través de la sangre de Cristo la podemos tener, porque cuando lo aceptamos a Él, viene a reposar sobre nosotros el Espíritu Santo y nos da entendimiento de lo que no podíamos conocer antes. Y por eso es difícil, porque el hombre natural no puede conocer lo espiritual, porque para él son locura. No puede discernirlo. Dice, yo no puedo entender cómo una persona acepta a Cristo y cambia. Eso es mentiras. Claro que sí cambiamos, porque siento vergüenza por lo que hice, porque me arrepentí y sé que soy salvo por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Ese era el mensaje que el Señor tenía para cada uno de ustedes, para mí también, porque la palabra me habla y me hace entender que cada día esa gracia y ese favor de Dios reposa en mi vida, y ese es un regalo tan preciado que por eso todos los días trato de agradar a aquel que me dio ese favor y esa misericordia, porque es algo que no me lo merecía, pero ese es el amor de Dios que no podemos entender, porque sobrepasa todo entendimiento. Y por eso yo hablo, expreso de ese amor tan grande, de ese favor. Amén. Pueden estar colocando las peticiones, pueden dejarlas ahí escritas, que aunque yo no las vea, sé que hay alguien que sí las ve. Y sabemos de que a Dios no se le escapa ninguna. Sabemos de que Dios tiene en cuenta todas las peticiones que le hagamos a Él, y Él le responde conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque nos edifica y nos da una esperanza nueva, nos da una esperanza de saber que en Él la tenemos. Padre de la gloria, te doy gracias una vez más. Gracias por tu palabra, que haga el efecto extraordinario en cada uno de los oyentes, para que ellos puedan entender, aquel que no te ha aceptado en su corazón, que tú sí lo puedes perdonar, que aunque el enemigo diga lo contrario, en ti hay esperanza, Padre de la gloria, porque tu gracia y tu misericordia nos alcanza, porque es el favor tuyo para con nosotros, mi Rey. Gracias, porque es algo que no tenemos con qué pagarlo, sino con gratitud hacia ti, reconociendo que siendo pecadores, tú enviaste a tu Hijo a morir a la cruz del Calvario por nosotros, y por Él nosotros somos salvos, porque así te plació, mi Rey amado, para reconciliarnos contigo una vez más y saber que tú borras todos nuestros pecados y nunca más te vuelves a acordar de ellos. Por eso, Padre de la gloria, que sea tu misericordia y tu favor cada día en nosotros. Asimismo, Señor, las peticiones que hayan puesto delante de tu presencia, respóndelas conforme a tu voluntad. Responde a la Padre de la gloria, a cada uno, Señor, conforme a tu gracia, para que ellos vean que tú eres un Dios de poder, de misericordia, aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan, Señor, un encuentro contigo. Señor, permíteselos cada día, mi Rey amado. Muchas gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, querido oyente, que la paz de Dios sobreabunde en cada uno de ustedes, que sea el Señor bendiciéndolo, que este día sea extraordinario para cada uno. No nos olvidemos, mañana es devocional, 7 de la mañana una vez más, y domingo 10 de la mañana, culto presencial. Deseo que todos aquellos que escuchen este devocional, y si viven cerca, estamos congregados en Los Molinos, que sea cada uno pudiéndose acercar o pidiendo por mensaje la dirección, con mucho gusto se le va a dar, para que sean ustedes escuchando palabra de vida. Dios me les bendiga a todos, mil bendiciones.